Bueno, 7 minutos pasaron de las 8 de la noche. Nos estamos acomodando un poquito porque hemos estado debatiendo minutos antes del programa y se nos fue el horario. Digo nos estamos acomodando porque no estoy yo solo. Nunca estuve solo, por lo menos acá. Mi nombre es Franco Insúa. No tengo alternativa. Está Lucho en la cabina, que hizo una seña de agradecimiento. Y ahora sí, ya acomodado, bien situado y un poco más cómodo, está Rodrigo Michelotti, mi compañero, que en este preciso instante va a hacer uso de su entrada triunfal. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, acomodándome todavía. Usted me llevó increíble, increíble. Igual, muy mal. Sí, no importa. Pero bueno, Lucho nos hizo acá la segunda. Todo bien, por suerte, con una vista inmejorable del atardecer. La tengo a mis espaldas. Sí, sí, normalmente arrancamos esta hora ya de noche. Sí. Y ahora ya se van haciendo cada vez más lindas las vistas al comienzo del programa. ¿Cómo estuvo? Está siendo menos hostil el clima, porque además ya sí, estamos pudiendo venir en remerita, un poquito más cómodo. Sí. Y nos agrada, por lo menos. Porque cada vez van a ir más intensas, ¿eh? Ya cuando se hace tan intenso el calor, no sé si es tan agradable. Esta es la época justa para mí. Usted, pero yendo a extremos, ¿qué prefiere? ¿El crudo invierno? O sea, si tenemos que elegir como noche y día, ¿viste? 6 meses y 6 meses. Sí. ¿A dónde va a vivir? A ver. No, frío. Frío porque es curable. Dejaríamos de ser vecinos, entonces. Es curable, el calor que haces. Estás en bolas y seguís teniendo 30 grados de calor. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Frío, bueno, me pongo 6 manta, 804 uso y bueno. ¿Sabe que el calor es verdad que... Un vodka, un vasito de vodka, de whisky. Es verdad que complica un poco lo cotidiano, porque el frío se cura mejor que el calor, pero cuando hay calor uno está con... A mí, ¿no? Con otro humor, con otras ganas y más dispuesto quizá a la cerveza, porque con el whisky yo no tengo problema de estación. Me gusta de enero a enero. La cerveza es más disfrutable, creo, en verano. Y con el café tampoco. Vio que el café se toma más en invierno. Yo no le doy bola a eso. En verano también me tomo mis 5 o 6 cafés diarios. Por eso prefiero el verano. A ver, el verano trae cosas muy lindas. Y me doy cuenta solo cuando llega el verano. Que es algo que te pasa por dentro, ¿viste? A mí me pasa que no sé, me da energía, como dijiste vos, me da ganas de salir, de hacer algo, de sentir el calor, el sol, claro, como que más me da vida. Predisposición, realmente. Voluntad, genera eso. Creo que hay una vitamina encima que nos da el sol, que es muy necesaria, la vitamina D, algo así. Uh-huh. O sea, hay un montón de cosas que tal vez no entendemos detrás de eso, pero que me genera algo por dentro muy lindo, pero así, ¿entendés? O sea, vivir en un lugar del planeta en que la temperatura sea así todo el año sería ideal. Y que varíe en alguna noche más fría, más calurosa. Pero si es todo el año, elegir todo el año calor, no lo podría aguantar. Todo un año y cada vez más intenso, no podría. Además, en esta época ocurre eso de que cuando el día finaliza, cuando las responsabilidades ya bajan, hay todavía un pequeño rayo de sol y uno tiene la posibilidad esta de sentarse en algún lugar, trago en mano quizás, y que todavía esté el día, que no se te venga a la cabeza que bueno, ya terminó toda la jornada, como capaz en invierno pasa, que son las 6, 7 de la tarde y decís, bueno, ya está, ahora es comer, acostarse, y el verano te da más changüí en ese sentido. Sí, en invierno es horrible. Yo me acuerdo cuando cursaba que salía de noche y volvía de noche. Capaz no volvía ni salía tan tarde, pero salía de noche y volvía de noche, a oscuras. Y el sol casi ni lo veía en la semana. Era jodido, era duro. Te cansaba más eso solo, esa vista, me daba sueño saber que era de noche, que volvía de noche, y capaz eran las 7, 6:30, ya empieza a oscurecer y es complicado. Y es verdad que es mucho más lindo volver y ya estar descansado con el día pasado. Sí.
y tener esta vista o seguir teniendo un poquito de luz. Claro, claro. El invierno, volver a casa y que ya esté oscuro, te da la sensación de la culminación, del fin. Y el verano, aún queda esperanza. Volvés a tu casa y todavía el sol no se fue a la cucha y tenés la sensación de que, bueno, aún quedan cosas por venir y quedan cosas por pasar. Pero, a ver, ojo, porque se me ocurrió algo. ¿Crees que nos gusta tanto esto? Porque, a ver, el atardecer típico a las 8:15 de la noche, que sigue estando, que sea tan naranjita, y el verano, el calor, y todo eso que asociamos a esta época, tiene que ver porque es en nuestro país y en nuestra vida, cerca de fin de año, cerca del fin de las clases durante mucho tiempo, cerca del principio del verano, de la playa. ¿Tendrá todo eso en suma que ver con que nos guste más el calorcito y esta época? No, a mí me parece que no. Para mí sí, en mí por lo menos creo que influye mucho. Era una época bastante esperada de pibe y fueron muchos años. Entonces como que para mí algo me quedó en el cerebro que me hace que me atraiga mucho. Cuando empieza esto es como divino. Sí, pero me parece que no tanto por fin de año, sino que por muchas cosas. Va más por las vacaciones, por... Son muchas cosas sumadas. Claro, porque donde el verano ocurre a mitad de año, digo, se siente igual, en los países, digo, se siente igual esa cosita de esperanza, de predisposición, de voluntad. Por más que no llegue el 31 de diciembre, que falte un montón para el año que viene, está como ese espíritu más festivo. Por eso creo que la experiencia de las fiestas en invierno es muy distinta, pero no creo que la culminación del año tenga mucho que ver en eso que planteaste vos. Bueno, no hay problema. Ok, después lo discutimos. Yo creo que sí. Ok. Lucho, ¿qué prefiere? ¿El verano o el invierno? Verano toda la vida, dijo. Carnaval toda la vida. Muy bien. Somos 2 contra 1. Mirá, no sabía que era una competencia, ok. Aún un poco más. Pensé que eran opiniones. No, es un poco más que una competencia. Ok. Pero no vamos a hablar ni del invierno ni del verano. ¿De qué vamos a hablar? No tengo ni la menor idea, pero Estaría bueno hacer un programa así, ¿no? Con lo que surge, seguimos hablando. Van surgiendo temas. Nos considero capaces. Sí, ya tenemos mucha práctica. Pero primero tal vez habría que... ¿Sí? ¿No lo presentás? ¿Voy directo? Por favor. Bueno. ¿Me alcanza el whisky mientras? Lo tengo acá, ok. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @buenosperdedores, todo junto y en minúscula. Gracias. Salud. En YouTube como Buenos Separados Perdedores. Están los programas completos, todos del 1 al 22. ¡Wow! Uy, trajo toda la data. No, ya me cansé, me lo pregunté, me lo memoricé. ¿Del 1 al 22 o del 2 al 22? Miralo, ahí está. Y después me dice a mí, del 2 al 22. Siempre sí, corrigiendo, Sí, está ahí en los detalles, le encanta. Y en vivo, cualquier cosa, nos pueden mandar al WhatsApp de la radio. No tenemos archivos de la amistad. No escuchó ese ruido? Sí, raro, pero bueno, prefiero no detenerme en esas cosas porque usted sabe que soy miedoso. Me miró como si yo fuera el único que lo había escuchado. Me asusté. No, pero yo estoy muy asustado. Le iba a pedir un abrazo, pero me acordé que no se puede. Vamos. No sé qué estaba diciendo. De la amistad. No sé. Me soplaron por acá. Vamos. Nada, que no hay registros de que ese programa haya existido. Bueno, presente el programa. Sí. Están pasando cosas raras en este estudio, ¿no? Estoy mal. Digo, si todo va bien, vamos a hablar del dinero. Si nos dejan, ¿no? Si nadie se ofende. Claro, y si nadie aparece cerrando puertas, soplándonos en la cara. Podríamos hacer un programa de Ouija, ¿no? Estaría bueno. Yo no vengo. Usted avíseme el lunes que yo me enfermo el jueves. No. A mí me da mucho miedo, de verdad. A mí me da miedo, de verdad. Usted pasa que usted piensa que lo satirizo. Y no, me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Y recién sí soplaron acá, no sé qué pasó. Pero fue un soplido a presión, Bueno. Bueno, no sé. Bueno, ¿de qué hablaremos entonces? Ya lo dije, ¿no? Sí. No. No dijo nada. Okay, Ni siquiera sugerimos nada.
No, sí, hablaremos del dinero. Y el suspiro. Soplé el micrófono, ¿eh? Ok. ¿Cuánto peso tiene en tu vida el dinero? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos, sí? ¿Cuánta importancia? A ver, hay que hacer una aclaración, ¿no? ¿Cuánta importancia me imponen que le debo dar y que es obligatorio por nacimiento que se le debe dar? ¿O cuánta importancia yo creo y le doy? No, vos, digamos. 0,1. Bien. O sea, porque sí, 0 no puede. Lo indispensable. Lo justo. ¿Y usted? Sí, 0,1. ¿Y usted? Lo mismo, lo que pasa es que va aumentando según la necesidad del momento, digamos. Porque por fuera de todo ese mundo no se puede estar. Entonces va variando. Hay veces que no tiene peso, hay veces que es bastante más. Pero va variando el momento porque tampoco uno se puede abstraer de todo ese mundo imaginario que nos unen. Pero en porcentaje del 1 al 10, ¿qué número usted de importancia le daría? Y 6, 7. ¿De importancia para usted o para lo que lo necesita? Obligatoriamente. No, ambas. ¿Por dónde nació? No sé. No, un poco de todo. Sí, ambas. ¿6, 7? Sí. Wow. Sí, Se me cae un ídolo, ¿eh? No, que no me... Quiero confirmarlo acá en la Me radio. caigo de un lugar donde yo no me subí, digamos. No, mi ídolo. Se me cae un ídolo. Ok. No, ya está. Y lo que pasa es Lo que... quería aclarar. Ok. He traído algunas frases como para entrar en ese tema un poquito relajado, ir encaminando en pantuflas hasta ponernos un poquito más serio. Yo voy a estar todo el programa en Crocs. En Crocs. Bueno. Por ejemplo, ¿Ronald Reagan lo tiene? El primo conozco. Sí, no. McDonald. Ok. Ronald McDonald. Él dijo, por ejemplo, el dinero no puede comprar la felicidad. O sea, ese principio de frase lo hemos escuchado muchas veces, el remate va variando. Pero él dice, el dinero no puede comprar la felicidad, pero seguro que te conseguirá una mejor clase de recuerdos. La voy a pasar mal este programa, ¿eh? ¿Por qué motivo? Ya lo vi venir. En mi mente ya vino. Un déjà vu raro fue. Bueno, ok. Sigo con Groucho Marx. Por favor. El humorista. dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Uf, por ¿Cómo favor. ayuda? ¿A quién cito ahí? A la Mona Jiménez. Sí. A los auténticos decadentes que se juntaron con la Mona Jiménez para escribir esa frase. Groucho Marx dice: mientras que el dinero no pueda comprar la felicidad, te permite elegir tu propia forma de desgracia. Ese me gustó más, ¿eh? Bueno, Más acurate lo vi. Ok. Pero hay que... Siempre y en todo momento hablando desde mi perspectiva. Se me haría imposible hablar desde otra. Claro, ¿no? Clarísimo. Todo es subjetivo. Ok. Acá. ¿Quiere que le lea otra frase? Por favor. Por ejemplo, de Sino Casey, que dice: el dinero no te hace feliz, pero relaja los nervios. Hay una importancia en las frases que leí, que quizá empiezan con una voluntad a quitarle peso, pero que al fin y al cabo se terminan sacando el sombrero, le terminan dando la razón. Pero por lo que te decía antes, y incluso a mí se me hace difícil diferenciarlo, ¿entendés? Entre lo que el valor que yo le daría si pudiera sacar mi mente y mi opinión de todo el sistema en el que ya estoy inculcado, incluido y criado, ¿entendés? No sé, es muy difícil. Yo por eso te dije 0,1.
por ponerte un número. Si tengo que dar de lo que lo necesito hoy en día para poder estar acá y para poder seguir estando y para poder seguir viendo a mis amigos y haciendo lo que hago, sí, va a ser un 6-7 y más. En eso me paré yo. Bueno, yo se lo pregunté, le importó poco, lo sé, no importa. No, pero no pude dejarlo de lado, a eso me refiero. Ok. No, dejarlo de lado en la vida real es imposible. Pero bueno, yo quería por lo menos fantasear un rato en la opinión, dejándolo de lado, en el único ámbito en el que se puede. Después hay una frase parecida de Sagan que dice: puede que el dinero no compre la felicidad, pero prefiero llorar en un BM que en un Bondi. No sé, No sé. Igual no nos olvidemos que están todas buscando la sátira. Yo creo que están buscando no sentirse mal, no hacer, o sea, que las personas con plata no se sientan mal por haber llegado a tener plata y darse cuenta que no te soluciona la vida, o no te soluciona los sentimientos, al menos. O lo que yo creo, ¿no? A ver, tampoco soy la persona más rica del mundo, ni sé lo que es salir a gastar para olvidar penas. Pero bueno, yo creo que llorar en un BM sería mucho peor, sabiendo todo lo que hiciste y todo lo que te esforzás día a día para poder tener ese auto, comprarte un auto 0 kilómetros de una buena marca, y que te des cuenta que eso no te va a cambiar todo lo que llevas adentro. Solo es externo. O quiero creer. Espero. Comparto tu opinión. Creo que hay dolores imaginables y obstáculos que todo el mundo los padece, los padeció o los padecerá. Todos. Muertes, abandonos, desamores, son dolores universales. Ahora, entre cosa y cosa, entre dolor y dolor, está el pasarla. Y digo, quizás es verdad que es más difícil o más duro darse cuenta de que por más que tengas la plata, toda la plata del mundo, sufrís esos dolores de la misma manera. Pero el durante, ahí es donde se planteó el tema del dinero, ¿entendés? Digamos, ninguna cosa te va a evitar esos dolores ni esos sufrimientos. ¿El durante en qué sentido? Me perdí un poco ahí. Bueno, ¿durante de qué? Entre el dolor y dolor, por ejemplo. Si todos vamos a pasar por dolores parecidos, por dolores semejantes. ¿Crees que es distinto? Pero si no tienes todo. plata? No, digo, todos pasamos por esos dolores, tengas o no tengas la plata. Ahora, lo que es distinto es el resto. Y digo, si todos pasamos por los mismos dolores, ¿por qué se hace tan desigual la vida según el dinero? Entonces, ahí es donde quiero quedarme. Y por eso estas frases me parecen más de risa, graciosas, porque se quedan en puntos donde no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me parece bien. Ok. Sí, no sé. Iba a opinar algo, pero lo que pasa es que va a llevar. No va a ser corto. Pero hágalo, si yo acá tengo esto. No, porque es opinión propia y no va a llevar a ningún lado. Pero, si quiere, si no va a presentar ningún tema en la brevedad, sí. ¿Sí lo va a hacer? No, pues hable tranquilo. No, pero si quiere después del tema le podría leer la etimología de la palabra salario, que bueno, muchos tal vez ya conozcan que proviene de la sal, pero tiene otras cositas interesantes detrás. Perfecto. Entonces después del tema vas a empezar por ese lado. Y yo me voy a ir antes del tema con una frase otra vez de Groucho Marx. Lucho, la canción elegís vos, está a tu disposición. La frase de Groucho dice: hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Bueno, pasaba Carlitos Aznavour con La Bohemia, versión castellana. Y le voy a dar mi palabra
O la palabra, mejor dicho, no le voy a dar la mía. Claro. A Rodri. Y relacionado con el dinero, a mí me interesó siempre la palabra salario, que no se usa, pero el significado es muy bueno para entender un poco la procedencia de toda esta economía del intercambio ya tan asentada. Salario viene del latín salarium, que también se utilizaba salarium argentum, lo cual es bastante curioso, argentum, donde salarium es salario, claramente, y argentum plata o dinero. Es decir, que significaba dinero de sal, y se usaba en la época del Imperio Romano para pagar a los soldados y funcionarios públicos con paquetes de sal. Creo que empezó, esto no me lo puse pero lo leí, de que minaban los lugares de donde extraían la sal, y en la antigüedad no era como un trabajo laborioso transportarla y cuidar los caminos, que no se la roben y qué sé yo, porque la sal era muy necesitada y muy utilizada por los temas que voy a mencionar después. Entonces se empezó a hacer popular pagándole a esos soldados que custodiaban a los trabajadores con porciones de lo extraído, y era muy útil no solo para intercambiar para otras personas, sino para utilizar, como por ejemplo para sazonar, que ya lo conocemos, para conservar alimentos, que también es bastante conocido. Es una de las formas en las que se cocina el jamón, que todavía se sigue haciendo. Claro. También se usaba como antiséptico para las heridas, para detener hemorragias. Además, el mundo en la antigüedad no tenía refrigeración, entonces resultaba igual de impredecible conservar los alimentos que transportarlos, tanto de la costa, los pescados o las carnes. Si se tenían que transportar hasta la capital o hasta el lugar donde se guardaban, llegaban en muy mal estado. También los productos marinos, ¿qué más? Además, con ellas se curtían pieles e intervenían en el proceso de obtención de la púrpura o en la mejora del vino de la época. La púrpura son los caracoles marinos. Era como una técnica que se usaba para extraerlos, le ponían sal, entonces buscaban salir a la superficie, creo que son crustáceos que se le dice, y salían y ahí los capturaban, ¿no? Entonces la sal tenía muchos usos y empezó a popularizarse por eso, y de ahí procede el nombre salario, que se utilizaba como moneda de cambio. Y creo que también decía que con esto había empezado a derivar en la división del trabajo y en lo que ahora se conoce como riqueza. Pero creo que lo tengo más adelante en otra cosa para leer, así que no lo spoileo. ¿Qué le pareció? Bueno, interesante como todo origen y toda etimología. Me trajo muchas etimologías, y no sé por qué, pero la frase, me trajo la frase cortar por lo sano, o dorar la píldora, que las tenemos siempre en boca, esas frases, y no sabemos de dónde vienen, y es muy interesante saber la historia, por lo menos para mí, ¿no? Me divierte mucho aprender de dónde viene todo eso. Y sabe que, ya que me dijo que le interesa, entonces tal vez lo deleite con la etimología, por así decir, del pipí cucú. ¡Oh! ¿La sabe? Sí, creo que sí. A ver, me interesa, ¿Merci beaucoup? Pipí cucú. ¿No viene de merci beaucoup? Ah, mirá, tenía otra. A ver, explíquela. Sí, ¿no, Luis? Explíquela. No, de esa frase, por la fonética, se empezó a deformar con los inmigrantes, y quedó del merci beaucoup francés al pipí cucú acá. Pero pará, capaz que estoy equivocado. Ninguno de los dos puede saber cuál es la correcta. Y pero yo la tengo está de bueno. lo mismo, pero del inglés. Que se decía cuando algo, porque pipí cucú, ¿cuándo lo usás? O sea, esta comida está, por ejemplo, pipí cucú. Sí. ¿Entendés? Y en inglés sería pure quality, que es pipí cucú. En inglés. Que en realidad en inglés es pipí de P y QQ. Y al castellano se pasó como pipí cucú. Upa, no sé, Bueno, yo leí eso, usted leyó la otra y está muy bien las dos. Nunca nos vamos las a dos enterar. son razonables, pero no sabemos de dónde surgió.
Claro, tal Capaz cual. nadie lo sepa. Y bueno, surgieron de las dos maneras. Vamos a seguir con esa. Nos damos la mano a la hora de Tablas. Sí, en el ajedrez. Yo sabía la de cortar por lo sano, que no es por Vero, no es por Vero Lozano, sino que es porque los médicos, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, ante la mínima herida, te amputaban. Entonces, por ejemplo, en la época de Napoleón era muy común que después de una batalla haya rincones llenos de piernas y brazos, y hay una historia de un rey que se hizo una herida leve en el hombro y lo terminó matando, cosa que si hubiese pasado hoy no era más que una sutura. Entonces los médicos decían cortar por lo sano, en ese sentido, ¿no? Que te lastimabas el pie y desde la rodilla para abajo no lo veías más. Por eso también los que se metían en el ejército y eran carniceros, carpinteros, los llevaban a la medicina, porque para ser médicos en esas batallas no hacía falta más que saber serruchar. Sí, sí, totalmente. Igual era bastante deducible. Me lo hacía más intrincada. No sé por qué. Sí, es deducible, pero jamás llegué solo a esa conjetura. Es que yo lo usaba ya con ese sentido, cortar por lo sano, ¿entendés? Con una relación, con algo Cuando así. amputa, ¿lo dice? No, pero cortar por lo sano, antes de que todo se pudra o que terminemos a los gritos, corto por lo sano. Sí. Y me lo imaginaba. Y dorar la píldora es una frase que escuchó. Nunca en la vida me la dijeron. Es la primera que la escucho. Dorar la píldora. ¿En qué contexto se usa? Pero es común, ¿o no? Dorar la píldora. No. Me suena sexual, no sé por qué. ¿Por qué está ahí con la cabeza? Es que dorar la píldora, ¿qué es eso? Y a ver, sexual, ¿cómo sería? Dorar, no sé, pero viste que ahora todo es sexual. Bueno. Dorar la píldora, qué sé yo. No, es cuando uno recibe halagos, por ahí va a dorar la píldora, pero en realidad era porque también por el tema de la medicina, había una pastilla que era muy fea y que ninguno la podía tragar, entonces le ponían caramelo como para que sea más amigable al paladar. Entonces de ahí es dorar la píldora, como que te está haciendo un favor, como que te está ayudando para que todo sea un poco mejor y todo ese tema. No importa, nos hemos ido, pero... Yo imaginé una píldora con pan rallado y huevo. Ajá. Bueno, está muy bien. Eso es dorar, ¿no? Porque yo de cocina tampoco sé mucho. No nos metamos en cosas ¿No? que no sabemos. Ok. Tengo algunas. Que me quede, no puedo sacármelo, pero bueno. Dígalo. No, que me quedé con todo eso en la cabeza. Ok. Con dudas. Tengo... Con preguntas. Que no se las voy a poder sacar, ¿eh? Lamentablemente. Tengo etimologías. ¿Escuchó también alguna vez la frase llorar la carta? Jamás. Lucho, llorar la carta. Sí, ahí está. Bueno, por lo menos no me siento tan solo. Mucho que te dice que sí para que no rompa la bola, nada más. Muy de abuela es la frase, pero existe. Y tengo la etimología. ¿Le interesa? Mucho. Bueno, hacia 1920 era costumbre que una mujer con un par de niños golpeara la puerta, o sea, no con los niños, sino con la mano, pero que la mujer tenga los niños, ¿entiende? Yo quiero ser preciso y claro cuando hablo. No, pero fue demasiado preciso. Claro, nadie se había planteado esa duda, pero bueno, no importa. Son los huecos del lenguaje. Exactamente. Con un par de niños golpear a la puerta. Entonces... No puedo no imaginarme ahora a la vieja agarrando la cabeza del nene. Entonces, llorando, explicaba que traía una carta en la que un amigo de la casa les pedía que la auxiliaran con dinero. La carta era impersonal, pero muchos se lo creían. Entonces de ahí viene llorar la carta, por ejemplo. Y vio que una manera de decirle al dinero en el lunfardo es mosca. O tampoco. Sí. Ok, ¿quiere saber de dónde viene? Totalmente. A ver, ¿no se lo puede jugar? ¿No se arriesga nada? Me tenés que dar unos minutitos. Yo creo... Mosca. Del insecto tiene que venir seguro. Uh-huh. Mosca. Ay, no sé, se me vienen cosas, pero no. A ver, tírelo. Por la facilidad con que vuela y se escurre el dinero, en el 1600 los españoles lo llamaron mosca. Era, ¿no? Para sacarla. Y estaba complicada. ¿Sí? Y yo no me fui para ese lado. Bueno. ¿Tiene más?
No, después tengo una frase de Manuel Belgrano, por ejemplo, A ver. que dice que no hay nada, vamos de nuevo, nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que goza de la confianza de sus conciudadanos, que la riqueza. Eso expresó Manuel Belgrano al rechazar un premio de mucho dinero. Pero bueno, se sabe que Belgrano cuando recibía dinero lo donaba para construir escuelas y demás. ¿Quién sabe? La historia nos ha contado. Ah, ok. Y yo confío en la historia. Usted estaba raro, Usted me hizo la misma, hoy me dolió, No. me tenía que volver. Y por ejemplo, por la falta de dinero, porque Belgrano murió en la pobreza, la lápida se le hicieron con el mármol de la cómoda de uno de sus hermanos. Pero bueno, no quisiera hablar más de Belgrano hoy por hoy. Bien, ¿tiene alguna etimología más usted? Etimología no. Traje lo que me interesaba de los inicios, los precursores del dinero. Bueno, entonces, ¿me deja meter una más antes de que usted arranque con eso? Por favor. Ok. Pago al contado. Esa la escucho muchos días, seguido. Se llamó pago al contado cuando se le entregaba el dinero al vendedor. En un principio eran bolsas con monedas y las contaba enfrente del comprador. Por eso era pago al contado. De los inicios de lo que era la economía de intercambio, ¿no? Que al parecer existió siempre porque trueques, lo que se dice permutas, existieron siempre, ¿no? Entre yo tengo esto, vos necesitas esto y vos tenés eso que yo necesito, de diferentes formas. Pero el dinero, como lo conocemos, y más todavía en billete, es muy moderno, muy actual. La moneda no tanto, pero mucho más que los principios donde dice que el trueque realmente no es tan antecesor del dinero porque coexistían y aún lo hacen, ya que en el pasado solía ser una práctica ejercida entre habitantes de distintas comunidades. Es decir, se utilizaba mucho el trueque, pero fuera de la comunidad a la que pertenecía esa persona, porque dentro de la comunidad ya había una moneda o algún material utilizado como bien común de intercambio, que después fue los metales preciosos como el bronce, la plata y el oro, o el cobre también, o depende de los lugares. Pero se usaba, como dije antes, la sal, también se usaba la obsidiana, diferentes cosas. Entonces el trueque se realizaba entre dos comunidades distintas, en la cual tal vez mis monedas o mis materiales no valían lo mismo y cambiamos material por material. Te doy 1 litro de leche, vos me das 1 kilo de pan o similar. Entonces, como bien dijimos antes, el trueque es una práctica que existe desde y a partir del Neolítico, que se tiene registro, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, con la aparición de la sociedad agricultora ganadera, cuando se abandonó el tradicional estilo de vida nómada y se asentaron en distintas regiones a cultivar la tierra. Antes andábamos por todo el mundo comiendo y cazando lo que veíamos, y cuando se asentaron empezaron a hacer cultivos, a cosechar. Entonces esto hizo que se produzca lo que conocemos como economía, y también dio lugar a un excedente de producción que no se consumía. Entonces en la agricultura y ganadería permitía que otras personas no solo pudieran dedicarse a otros rubros, sino que tengan productos que podían comerciar o en un futuro vender, como se hace hoy en día. Acá hay un ejemplo en un libro que traje y que ya cité en otra ocasión, que se llama De animales a dioses, ¿se acuerda? Sí. De Harari, un excelente libro, y hay un ejemplo que quizá nos ayuda más a ver de qué lado estábamos, por lo menos, que dice, que invita al lector a la imaginación, ¿no? Entonces, que dice: imagínese que posee un manzanar en las colinas que produce las manzanas más firmes y dulces de toda la provincia. Trabaja tan duro en el manzanar que sus zapatos se desgastan, de modo que enjaeza el asno a la carreta y se dirige al pueblo que hay junto al río, que tiene mercado. Su vecino le dice que un zapatero que hay en el extremo sur del mercado le hizo un par de botas realmente resistentes que le han durado 5 temporadas. Entonces el tipo va al taller del zapatero y le ofrece
baratar algunas de sus manzanas a cambio de los zapatos que necesita. Hasta íbamos con un trueque, ¿no? El zapatero duda, porque ¿cuántas manzanas debe pedir en pago? Cada día se encuentra con decenas de clientes, algunos de los cuales le traen sacos de manzanas, mientras que otros le traen trigo, cabras o telas. Todo ello de calidad variable. Otros todavía le ofrecen su experiencia en dirigir peticiones al rey o en curar el dolor de la espalda. La última vez que el zapatero canjeó zapatos por manzanas fue hace 3 meses y entonces pidió 3 sacos de manzanas, o fueron 4, pero ahora que lo piensa, aquellas manzanas eran las ácidas del valle y no las de primera calidad de las colinas. Por otro lado, en aquella ocasión obtuvo las manzanas a cambio de pequeños zapatos de mujer. Este tipo le pide botas de tamaño apropiado para un hombre. Además, en las últimas semanas una enfermedad ha diezmado los rebaños de los alrededores del pueblo y las pieles escasean. Los curtidores han empezado a pedir el doble de zapatos acabados por la misma cantidad de cuero. ¿No debería tomar todo eso en consideración? Entonces ahí es donde se empiezan a presentar las dificultades del trueque, porque también imagínese en esta división del trabajo, ¿hasta qué punto yo necesito lo que vos me das si hace 5 minutos un tipo me lo dio también? Entonces vos ya quedás imposibilitado a comprar lo que yo tengo, porque yo tu producto ya tengo demasiado porque hace 5 minutos vino un tipo a ofrecérmelo. Entonces ahí se empieza a complicar el asunto. Entonces es necesario pasar de eso a otra cosa más compleja, bueno, como lo vemos hoy por hoy. Pero eso también es algo que tenía y que no leí, de por qué el trueque perdió tanta importancia y le ganó, y cuáles fueron las necesidades que debieron imponer una nueva moneda que sea el mismo valor para todos, para completar eso que usted leyó, que los principales problemas del trueque que abrieron camino a los bienes comunes de intercambio son, por ejemplo, cuantitativas, dificultad de intercambiar bienes de muy distinto valor, es decir, como usted decía, no una manzana, pero quiero, no sé, unos cordones nomás. Entonces es complicado saber ahí cuál vale más o qué me tenés que dar, cuál es la cantidad. Temporal, dificultad para vender hoy y comprar mañana, ¿no? Que los productos la mayoría vencen o caducan. Especial, que dificultad para encontrar a la persona ideal para intercambiar y que necesite eso y lo valore como lo que es o como uno mismo lo valora. Podría no encontrarse a alguien que quiera intercambiar lo que se desea por lo que se puede ofrecer. Esto es lo que se conoce como el problema de la doble coincidencia de necesidades. Este problema impide la ampliación de la división del trabajo, que vendría luego a ser facilitada por la introducción del dinero como moneda, como medio común de intercambio. Es lo que viene a solucionar el dinero, este problema de que lo que yo produzco tal vez no me sirva para acceder a lo que necesito para vivir. Exactamente, y en eso seguía mi ejemplo, el ejemplo de este libro, mejor dicho, porque dice que en una economía de trueque, todos los días el zapatero, por ejemplo, y el criador de manzanas tendrán que aprender de nuevo los precios relativos de decenas de mercancías. Si hay 100 artículos diferentes que se truecan en el mercado, los compradores y los vendedores tendrán que conocer 4.950 tasas de canje. Bueno, y así, ¿no? Y todavía puede ser peor, porque aún en el caso de que el tipo consiga calcular cuántas manzanas equivalen a un par de zapatos, el trueque no es siempre posible. Después de todo, una barata requiere que cada parte quiera lo que la otra ofrece. ¿Qué ocurre si al zapatero no le gustan las manzanas y en el momento en cuestión lo que realmente desea es el divorcio? Por ejemplo, también lo dice este ejemplo de una manera graciosa, pero ahí está también el inconveniente del trueque. Ahora vamos a seguir hablando de esto, si le parece, porque aún el ejemplo no finalizó, pero estaría bueno escuchar una canción antes de seguir con la charrita. Lucho, estamos a tu disposición, el que vos gustes. Bueno, ahí pasaba el temita que eligió Lucho, lindo tema. Y quería leerle algo más de este libro, ya que lo tengo acá abierto entre las manos, si le parece. Ok. El capítulo 10 de este libro, capítulo 10, que se llama El olor del dinero, arranca con una historia que ocurre en 1519, cuando Hernán Cortés y sus conquistadores invadieron México, que hasta entonces había sido un mundo humano aislado. Los aztecas, como se llamaban a sí mismos las gentes que allí vivían, pronto se dieron cuenta de que los extranjeros demostraban un interés extraordinario por cierto metal amarillo. En realidad, parecía que nunca dejaban de hablar de él. A los nativos no les era conocido
ese interés y tampoco le era desconocido el oro. Era bello y fácil de trabajar, de manera que lo utilizaban para hacer joyas y estatuas y en ocasiones empleaban polvo de oro como un medio de trueque. Pero cuando un azteca quería comprar algo, por lo general pagaba mediante semillas de cacao o rollos de tela. Por esta razón, la obsesión de los españoles por el oro les parecía inexplicable. ¿Dónde residía el poder de un metal que no podía ser comido, bebido o tejido y que era demasiado blando para utilizarlo para producir herramientas o armas? Cuando los nativos preguntaron a Cortés por qué los españoles tenían tal pasión por el oro, el conquistador contestó: tenemos, yo y mis compañeros, mal de corazón, enfermedad que sana con el oro. Y de esa manera los vaciaron. Esa era la historia que quería contar. Se enriquecieron en base a América Latina. Así es. Usted sabe que yo traje todas las... Bueno, todas no claramente, pero utilidades del oro. Quería encontrar todas y anotar todas para leer todas. Ok. Porque en un documental... yo suelo ver muchos documentales, tengo que poner este contexto porque si no queda raro, pero suelo ver muchos documentales de astronomía y de ciencia y qué sé yo. Y en uno, el oro, en un documental, hablaron del oro y de todos los usos que se le da en todos los niveles, desde la antigüedad hasta ahora y en el futuro. Y me cerró un poco más, porque me parecía un poco insulso el sentido que se le dio al oro simplemente por ser una piedra preciosa, un metal y listo, pero hay mucha historia detrás del oro, mucha historia. Y por ejemplo, bueno, aparte en economía y en joyería, en electrónica, abarca desde la computación hasta la industria aeroespacial. Se usa para chips, para satélites, es muy buen conductor de la electricidad y muy poco tóxico. En odontología se usa mucho para dientes, para estas, no sé, como moldes y cosas similares. En la medicina en general se usan las herramientas y en los... es también muy... como acero inoxidable o no sé, bueno, pero es un metal muy sano de manipular, muy fácil de manipular y muy sano de utilizar en el cuerpo humano. También para la fabricación de vidrio se utiliza y para muchos otros aspectos que no llega a poner. En la antigüedad, me lo acordé y no lo puse, se comía el oro, más en Egipto, los egipcios solían ingerir oro, y en el Imperio Romano como era una especie de alabanza a los dioses o intento de replicar su majestuosidad ingiriendo oro. No me acuerdo muy bien, pero tenía algo que ver con lo metafísico, el ingerir oro. Y también me quedó explicar cómo se pasó y por qué, ¿no? Si a alguien le interesa, que le va a venir bien, cómo se pasó del trueque y qué dijeron, che, ¿qué ponemos acá en medio del trueque? Bueno, tenemos que pensar, dijeron entonces, el bien común de cambio, que para cualquiera valga lo mismo, tiene que ser una manera más general de poder intercambiar por cualquier cosa, un valor que sea estable o no muy volátil, pero que el valor sea alto en relación a su volumen y peso, y disponibilidad en cantidades suficientes a las exigencias. También que sean fácil almacenables. Ojo que no es poco, porque nosotros hablamos y decimos, bueno, sí, el oro, el cobre, pero hasta llegar al punto de decidir el oro, el cobre y la plata como instrumento de intercambio en la economía es muy jodido, porque hay que tener muchas cosas en cuenta que sirvan desde hace 10.000 años o 5.000 o 9.000 hasta la época de ahora. O sea, lo hicieron muy bien. Entonces, que sea fácil almacenable, que se pueda transportar sin dificultad, que sea altamente divisible, inalterable y no perecedero. Un montón de cosas que te tenés que memorizar. Y no sé quién fue el genio que se le ocurrió, pero nada, al principio, esto lo voy a decir muy por encima porque es mucha data, pero al principio se manejaban en pepitas de oro. Después, como todo a prueba y error, se fue perfeccionando hasta la actualidad. Eran
muy falsificables, eran de diferentes pesos, no se sabía bien cuánto valía cada una y cuál era la diferencia del valor de las pepitas. Entonces lo que empezaron a hacer es hacer máquinas que tallaban el oro con una marca específica y que te decía cuánto pesaba, cuánto valía y para qué la podías utilizar. Después empezaron a hacer marcas mucho más precisas, que son lo que conocemos como monedas, pero antes eran monedas realmente de oro, que simplemente le ponían la marca, y como ahora aparece el cabildo o el signo de 2 pesos, antes aparecía, no sé, banco de tal ciudad o de tal representante, para que se sepa que esa era una moneda original y que se podía usar en tal o cual rubro. O frases de Dios, porque... ¿En serio? Sí, los antiguos romanos tenían monedas que decían, no sé, máxima devoción al único Dios, y fíjate cómo el dinero pasó a la religión, que después esa moneda se hizo muy famosa y muy habitual en, digamos, en el Asia, cuando estaban bajo el Islam, y sin embargo le rezaban a otros dioses, pero usaban esas monedas que tenían como referencia el dios de los romanos, pero no importa. Ahí es cuando el dinero es mucho más importante para la confianza mutua de toda la humanidad, mucho más importante que la religión o que algún dios. Sí, para la unificación en algún sentido. Claro. Pero qué loco, ¿no? Supongo que eso habrá sido con el tiempo, cuando ya la marca fue innecesaria, la marca tan estricta de tal banco, de tal ciudad, y ya era simplemente marcarlo. Entonces le ponían frases y lo tal vez se dividía, se diversificaba según los intereses de cada comunidad. Bien, me han quedado muchas cosas por decir, porque recién cuando usted estaba hablando hasta se me ocurrió el mito del rey Midas. Midas, ¿cómo no lo tocamos a Midas? Justamente tocar, ¿no? Claro, justamente, pero se me ocurrió recién y casi que no lo puedo ni contar de la manera más torpe que suelo hacer las cosas, porque ya Lucho se está poniendo el barbijo y se está calzando la mochila. Lucho ya está arrancando la moto. Así que esto quiere decir que tenemos que dar por finalizado. Último dato que meto, mirá. Por favor. Las primeras acuñaciones de moneda se produjeron alrededor del año 600 a.C. en 3 lugares del planeta específicamente: Lidia, Asia Menor, en China y en India. Excelente. Bueno, Rory, fue un gusto haber hecho este programa con usted. Será hasta el viernes que viene, misma hora, mismo lugar. Nos vamos escuchando un tanguito, si me permite. Nos vamos escuchando Julio Sosa con Bien Bohemio.